político ecuatoriano perseguido, una fiscal colombiana haciendo o participando en una celada contra él y un expresidente ecuatoriano señalado de participar en todo esto. Este es el tema de análisis hoy en iPolítica, Política sin Censura, donde nuestro entrevistado, que es el protagonista, le da la tarjeta roja a quién en segundos. Vamos en este momento a un sitio, al sitio de exilio prácticamente, donde nadie sabe en este momento dónde está el protagonista, que es Fernando Valda, el político perseguido de quien estamos hablando aquí en iPolítica. Doctor, bienvenido y gracias. Y le voy a pedir un favor que nos ponga en contexto a todo el mundo de qué es lo que ha ocurrido en estos últimos años a usted, que era uno de los alfiles o compañeros del expresidente Correa. Alexander, muchísimas gracias por esta oportunidad. Mira, no diría que era ni alfil, tal vez compañero en cierta forma. Cuando Rafael Correa se lanzó de candidato a la presidencia era un completo desconocido. Entonces los ciudadanos lo que recibíamos era su plan de gobierno, su propuesta. Y como todo ciudadano, me llamó la atención la vehemencia con la que él defendía sus posiciones democráticas hasta ese entonces, ¿verdad? Luego, poco a poco, pues, después de que él llegó a la presidencia, nos dimos cuenta de que no cumplió con el objetivo que le prometió a la nación. Yo fui tal vez el primero, me atrevo a decir el primero, que dijo, no, discúlpame, presidente, pero nosotros no te apoyamos para eso. Tú has incumplido esa promesa de fortalecer la democracia y te has vuelto un totalitario. Este tipo de gobernantes no perdonan y no olvidan. Y empezó una persecución en contra de mí, porque yo descubrí que la campaña presidencial de Rafael Correa y la posterior campaña hacia la Asamblea Constituyente había sido financiada por el grupo narcoterrorista FARC. Me sentenciaron por calumnia por haber denunciado casos de corrupción, de los que hoy todos están presos. Y yo tuve que huir a Colombia. Desde Colombia yo seguía haciendo mis investigaciones, seguía disparando mis dardos en contra de la corrupción. Hasta que un día Correa se exacerbó y ordenó contra mí una persecución que terminó en secuestro. El 13 de agosto del año 2012 yo fui secuestrado. La policía, ante la alerta de un taxista que vio el secuestro, me rescata un poco más de una hora después de que yo estaba en cautiverio, justo cuando ya me iban a introducir en una trocha donde tenemos claro que iban a acabar con mi vida, porque sabemos ya que el objetivo era realizar conmigo una desaparición forzada, y me rescata la policía. Los secuestradores, es capturado uno de los secuestradores, luego fue capturada toda la banda, y empiezan a confesar algo que hasta el día de hoy dejó con la boca abierta a todo el mundo. Y es que confesaron de que los habían contratado directamente agentes de inteligencia de la Presidencia de la República de Ecuador. Esas fueron pruebas contundentes por las cuales fue vinculado como autor intelectual inmediato en mi secuestro el expresidente Rafael Correa y el secretario nacional de inteligencia. Más allá de eso, de esas pruebas, imagínate, Alexander, que la Fiscalía descubrió que los viáticos con los que viajaron los secuestradores de inteligencia desde Ecuador hasta Colombia para contratar a los sicarios habían sido autorizados desde la Presidencia de la República por la misma secretaria del despacho de presidencia de Rafael Correa. Es decir, no había por dónde Correa pudiera evadir su responsabilidad en el secuestro. Aparte, habían gastos reservados, habían cheques girados de la Dirección General de Inteligencia a nombre de los secuestradores para que con ese dinero ejecuten el secuestro. Y por último, Alexander, algo que al principio era de alargarse los cabellos, que yo decía, serán tan tontos. Imagínate que los vehículos utilizados para mí habían sido alquilados con la tarjeta de crédito de un agente de inteligencia de la Secretaría de Inteligencia de Ecuador. Ahí hay un resumen claro, pero aquí empieza otra parte de esta película, que es la investigación por parte de una fiscal en Colombia, que hoy, lanzada la noticia, termina en la cárcel por prevaricato y en cárcel durante 8 años
por haber participado prácticamente favoreciendo a los secuestradores. Reláteme un poco esto que está pasando y que para usted me imagino que es una noticia importantísima. En Colombia la sentencia en contra de los autores materiales era por secuestro simple y no por secuestro agravado. La fiscal Consuelo Montañez, hoy sentenciada, lo que hizo fue favorecer a los secuestradores, ocultar la prueba que era. Había un examen médico legal que se me hizo tras mi secuestro, que me dio 7 días de incapacidad porque casi me matan de tanto golpe que me dieron para subirme al vehículo y también dentro del vehículo. Además me arrojaron del vehículo a toda velocidad en medio de la persecución cuando la policía ya iba detrás del vehículo en que me llevaba. Por otro lado, había uno de los secuestradores, era un miembro de las Fuerzas Armadas del Ejército Colombiano. El delito se ocurrió en la noche, yo era un personaje público. Y todos estos agravantes, estos detalles hacían que sea secuestro agravado. Esto la fiscal Consuelo Montañez lo ocultó, pero su osadía fue más allá. Ella recluta a una fiscal de nombre Mónica, una abogada de nombre Mónica Ospina, una señora que yo no conozco, y la hace pasar ante la corte como si fuese mi abogada patrocinadora. ¿Para qué? Para que cuando ella imputara cargos por esos cargos tan exiguos, que se puede simple, esta abogada no pusiera oposición y se aceptaran los cargos y los secuestradores puedan ser sentenciados solo por secuestro simple. Hoy, después de tantos años, la Fiscalía de Oficio, en una revisión de procesos, advierte que habiendo toda esta prueba, dice, ¿cómo es posible que los secuestradores hayan sido condenados solo por secuestro simple? Entonces me llama un día una fiscal colombiana y me dice, señor Valda, ¿usted conoce alguna señora de nombre Mónica Ospina? Y yo le digo, no, para nada. Y me dice, le cuento que su abogada y figura, no puede ser, le digo. Y entonces allí empieza todo esto, que termina hoy en la sentencia condenatoria de la fiscal Consuelo Montañez de 8 años de prisión, fiscal colombiana. Además quedó inhabilitada para ejercer cargo público y ha sido destituida del cargo de fiscal. ¿Qué es lo relevante de esta sentencia con relación a Ecuador? Que ese argumento, esa narrativa que el correísmo y que Rafael Correa ha difundido durante todos estos años, desde el año 2018, en que él tiene orden de prisión, se desmorona, se viene abajo, porque Correa había dicho que con esa sentencia, producto de un caso que ya había prescrito, él iba a irse a las cortes internacionales y que allá se iba a caer todo el caso Valda y que el caso Valda era una farsa. Hoy queda más que demostrado que el secuestro sí fue secuestro agravado y de paso hay hasta la fiscal que orquestó este fraude procesal, este prevaricato, sentenciada a 8 años de prisión. ¿Cómo se pregunta o explicación hay cuando la fiscal quería bajar la condena de 6 años a 48 meses? Un intento tras otro. Recordemos que el secuestro agravado se sentencia en Colombia hasta con 28 años de prisión. Entonces, haberle dado una condena tan corta a los secuestradores evidencia claramente el ánimo de favorecerlo. Aquí hubo una mano más grande, hubo un poder detrás que es el que hizo que todo esto suceda. Consuelo Montañez no era la fiscal primero a cargo del caso de mi secuestro, era el fiscal José Ignacio Umbarila. De un día para otro, el doctor Umbarila fue removido del cargo y pusieron a la fiscal Montañez, que es la que ejecuta el fraude procesal. Y el fiscal general Eduardo Montealegre no hizo caso de esta advertencia y removió él la remueve al fiscal y pone a Consuelo Montañez. Y vea cómo se escribe la historia, que pasaron varios años y hubieron elecciones presidenciales aquí en Ecuador. Rafael Correa, como ya estaba prófugo por esta orden de prisión por el tema de mi secuestro, tuvo que poner a un alfil de él que se llama Andrés Arauz, un hombre de toda su confianza. En esa época, a Andrés Arauz le pusieron una denuncia en Colombia porque supuestamente habría recibido dineros del grupo narcoterrorista
esta ELN para financiar su campaña presidencial. Y adivine quién es el abogado de Andrés Arauz en Colombia para defenderlo en esta causa. Nada más y nada menos que el ex fiscal de la Nación, Eduardo Montealegre. Señor, ¿ahora qué se debe esperar frente a esta situación? Nosotros consideramos de que Interpol está en deuda con la justicia ecuatoriana y que no está respetando las actuaciones y resoluciones de autoridad legítima competente de Ecuador y no está cooperando en este caso para que se haga justicia. Correa ha contratado los mejores abogados de Lyon, Francia, donde está la Central Internacional de Interpol, los más caros del mundo, para que lo defiendan, y gente que entra y sale de Interpol como Pedro por su casa. Para nosotros, ahí hay gato encerrado y seguimos luchando todos los días de que Interpol ayude a que se haga justicia para Ecuador. ¿Usted le tiene más cositas guardadas al expresidente Correa? Ya no es necesario que le guardemos nada. Es que todos los días, Alexander, son unos eventos demasiado escandalosos, ¿no? Lo que ocurre en torno a Correa y al correísmo en Ecuador. ¿Usted qué siente hoy con estos enemigos de peso pesado? Quisiera que llegue el día en que pudiera tener paz y poder olvidarme de que tengo que cuidarme, ¿verdad? O cuidar a mi familia de que algo malo nos pueda pasar. Lo cierto es que a Ecuador no vuelve. Por ahora no, pero tengo la fe, hoy sí tengo más fe que antes, de que Ecuador va a recuperar la paz. En una palabra, ¿qué sentimiento o cómo califica o cómo adjetiva ese sentimiento que tiene hacia Correa? El sentimiento que tengo hacia él es solamente una constante de lucha, de tratar de que estos criminales, no hablo solo de él es parte de una banda, estos criminales no vuelvan al Ecuador. Pero no soy capaz de sentir un sentimiento directo hacia una persona y verlo a él como una persona a la que yo detesto. Yo detesto en general la corrupción y detesto en general la gente que ha destruido a mi país. Señor Balda, ¿a quién le da esta tarjeta roja? Esa tarjeta roja es para la injusticia. Mire, los jueces, los fiscales no se pueden equivocar jamás en la administración de justicia. Son la columna vertebral de la sociedad. Señor Balda, muchas gracias por estar en Impolitic. Muchísimas gracias a usted, muy agradecido por esta gran oportunidad. Y a ustedes la invitación para que también voten en nuestras redes sociales con esta tarjeta roja y se suscriban a nuestro canal en YouTube con Impolitic, política sin censura. Hasta pronto.